pláticas se quedan en YouTube. Bueno, pues le damos encargado ahorita. Bueno, ya están los micrófonos apagados. Vamos a iniciar la plática que ahora el tema es Albert Einstein a cargo del doctor Hernán Zagarnaga Alarcón. Bueno, además de agradecerle que su consultorio está aquí cerquita del Parque de la Revolución, aquí en Chihuahua, y amablemente nos permitió usar aquí sus instalaciones. Quiero recordarles que esta es nuestra última plática en este año 2022. Iniciando el año vamos a dar un reporte pues, de las actividades que tuvimos de julio a, a, al final del mes de diciembre. Pero bueno, le dejamos los micrófonos al ingeniero René Chávez Domínguez, que nos va a dar la semblanza del doctor Zagarnaga. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Entonces voy a leer aquí la semblanza del compañero Hernán Zagarnaga Alarcón. Es compañero del grupo de Historia del Parque Revolución. Él es originario de Ciudad Camargo, Chihuahua. Es médico cirujano otorrinolaringólogo. Es miembro del grupo de Historia, como dije, desde el año 2017. Y miembro de la Liga Astronómica de Chihuahua. Pues nos ha impartido varias pláticas aquí en el grupo, como historia de la física, Hernán Cortés y la conquista de México, y últimamente historia de las, últimamente también historia de las pandemias y historia de los apellidos. Entonces, pues le cedemos aquí los micrófonos al doctor Zagarnaga con ese tema de Albert Einstein. Y compartimos la pantalla. Se puso completa. Ahí está. Vamos a... Buenas noches a todos. Pues es para mí un honor compartir esta plática con ustedes. Hace algunas semanas se canceló por algunos motivos y yo me quedé con la inquietud de hacer esta plática pues de tan distinguido personaje. ¿Dónde se avanza con este? Bueno, pues hablar de Albert Einstein es de hablar de uno de los personajes que más han impactado el desarrollo de los últimos tiempos. Es el genio por excelencia, es la persona que quizás más relacionada, cuando hablamos de ciencia, a muchos se nos viene a la mente esta persona, por todas las contribuciones que hizo al progreso de la ciencia. Bueno, la ciencia pues ha tenido un desarrollo a través de los siglos, de los milenios. Yo diría que hubo 4 grandes saltos en la evolución de la ciencia. La ciencia como tal debe haber comenzado en tiempos de Aristóteles, en el siglo V antes de Cristo. Aristóteles fue, como todos sabemos, un filósofo griego. En relación a la ciencia, a la gravedad, él detuvo muchos y dio muchos conocimientos al mundo.
Aristóteles, pero él pensaba en relación a la gravedad que si una piedra caía es porque las piedras buscaban su lugar. El mar, los ríos corrían hacia el mar porque buscaban el agua. La piedra caía porque buscaba estar cerca de la tierra. Entonces, esos conocimientos duraron cerca de 2000 años, esas ideas que tenía Aristóteles. En el siglo XV, Galileo Galilei, en Italia, él hizo estudios de la gravedad, todavía no se le llamaba gravedad, todavía se estudiaban los objetos en caída libre, pero Galileo ya observó que, contrario a lo que pensaba Aristóteles, que la caída era constante, la velocidad, Galileo ya pensó en una aceleración y pensó que la caída de los cuerpos dependían más de la fricción del aire que del volumen o de la forma de los cuerpos. Actualmente se ha demostrado que si en un lugar al vacío dejamos caer una pluma y una bola de fierro, las dos caen juntas por efecto de la fricción del aire, que no hay fricción, y los dos objetos caen a la misma velocidad. En el siglo XVIII, a principios, Isaac Newton hizo otros avances, ya pensó en una fuerza de atracción, desarrolló las leyes del movimiento e inclusive desarrolló algunas fórmulas para calcular la gravedad y ató a los astros, a los planetas que se rigen por esas leyes de la gravedad. Ya en el siglo XX aparece Alberto Einstein. Realmente las ideas de Alberto Einstein pues, son muy innovadoras. Para Alberto Einstein, sus teorías de la gravedad ya no es propiamente una fuerza de atracción, más bien es el universo que se curva y empuja a los cuerpos hacia donde está la masa, donde está el planeta. Entonces, ya para Einstein, el universo se expande y se contrae en diferentes direcciones, dependiendo de la gravedad. Lo mismo pasa con el tiempo. Increíblemente, el tiempo no transcurre igual en nuestra cabeza que en los pies. No transcurre igual en el espacio que en la Tierra. El tiempo es diferente. Se ha comprobado mediante relojes que se van al espacio, regresan y ese reloj ya es diferente. Tiene otra hora por haber estado sometido a una gravedad diferente. Aristóteles se cree que tenía un coeficiente intelectual de 200. Es el cuarto coeficiente intelectual más alto de la historia, Aristóteles. Galileo tenía un coeficiente intelectual de 190. Puede variar de algunos autores a otros. 190 es lo que yo más vi. Isaac Newton tenía un coeficiente intelectual de 185 y Alberto Einstein un coeficiente intelectual de 160. La persona con el mayor coeficiente intelectual de la historia fue un norteamericano que nació en 1898. Se llamaba James Sidis, nació en Nueva York. Él al año 8 meses, a los 18 meses, ya podía leer el periódico, el New York Times. ¡Listo! A los 8 años hablaba 9 idiomas, e inclusive había inventado uno. Combinando varios idiomas, él inventó un idioma. Entró a la Universidad de Harvard. Y este personaje terminó hablando 24 lenguas y dialectos o más. No hay una referencia justa. Y se cree que tenía un coeficiente intelectual entre 225 y 300. Estudió 7 carreras, médico, matemático, psicólogo, licenciado en Derecho. Entonces ese fue la persona con el mayor coeficiente intelectual de la historia. Bueno, ya pasando a la biografía de Alberto Einstein, él nace en Ulm, Alemania, al sur de Alemania, el 14 de marzo de 1879. Él es hijo de Hermann Einstein y Pauline Koch.
Los padres eran de origen judío, aunque no practicaban la religión, se consideraban agnósticos, ni apoyaban ni rechazaban la religión, simplemente eran indiferentes. El papá se dedicaba a cuestiones de la electrónica y también tenía un negocio de cereales. Alberto Einstein tuvo solamente una hermana, Maya. Se dice que de pequeño la golpeaba y era muy violento Alberto Einstein con ella. Esta hermana llegó a casarse, nunca tuvo hijos y murió en la edad adulta. Bueno, platicaba la abuela de Alberto Einstein que él nació muy gordo, muy pesado y con la cabeza deforme. A los 3 años de edad, a la familia de Albert Einstein se traslada a Múnich, donde se desarrolla Alberto Einstein. Se dice que tardó hasta los 3 años para empezar a hablar y a los 6 todavía decía pocas palabras. Él, a pesar de ser judío, entró a una escuela católica, donde cursó los primeros años de estudio. Y ahí empezó a rechazar un poco la religión. Él no creía mucho en la religión. Posteriormente entró al Instituto Leopold, que era un instituto alemán muy estricto. A no le gustaba dar cátedras, participar en la escuela, por lo cual los maestros le auguraron un mal futuro. No creían mucho en las capacidades era rebelde, era renuente a participar. Y sin embargo, tenía un especial gusto por la geometría, describen los maestros de esa época. Una persona que influyó mucho, además de su padre, que en la infancia le regaló una brújula y eso le llamó la atención a Alberto Einstein. ¿Por qué la brújula señalaba hacia el norte? Se quedaba muy atento a ese dispositivo. Además, el tío Jacob, que era ingeniero, le prestaba libros para que se instruyera, para que leyera, y Alberto pues los leía con gran interés. Por motivos económicos, los padres se van a Pavia, Italia, y Alberto permanece con unos familiares. Estudia hasta el bachillerato en la escuela cantonal de Argovia, a unos 50 kilómetros de Múnich. Y posteriormente se traslada, a los 17 años, se traslada a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich para estudiar en la Escuela de Orientación Matemática y Científica, estudiar física. Más o menos en esta época rechaza la ciudadanía alemana. Él era pacifista, antimilitarista. Entonces no quería hacer el servicio militar que se prestaba a los 17 años y rechaza la ciudadanía alemana y se nacionaliza suizo. En la escuela conoció a una compañera, una serbia, Mileva Maric, que era muy destacada en los estudios, y en 1903 se casa con ella. Para esa época ya está en Berna, Suiza. Antes de casarse con Mileva, tiene una hija, Liesel. Se dice que inclusive, hay quien dice que Alberto no llegó a conocer a su primera hija, y la esposa, Mileva, la lleva a Serbia, donde no se sabe si muere a edad temprana esa niña o si llega a la edad adulta. Se piensa que una amiga pudo haberse hecho cargo de ella, haberlo adoptado. La verdad es que a partir de los 3 años no se vuelve a saber de Liesen. Además tiene otros 2 hijos, Hans y Albert. Hans, Albert y Edward. Ya estando en Suiza, un amigo, Marcel Gross, para esto Alberto Einstein batalla mucho para conseguir empleo. Su padre le ayuda, inclusive da algunas clases particulares, pero no encuentra nada firme. Y es el amigo Marcel Grossman quien lo ayuda a conseguir una plaza como examinador de patentes en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual, pero del nivel 4, un nivel con bajo sueldo. Permanece en esa escuela, en esa oficina de patentes de 1902 a 1909. El edificio que ocupaba, donde vivía Alberto Einstein, en 1977 fue convertido en museo y se recrea ahí el ambiente de aquella época.
Fue aquí en este trabajo donde Alberto Einstein empezó a conocer o empezó a desarrollar sus habilidades para el estudio de las cosas, de los inventos que le llegaban. Él los examinaba, los dividía en partes y empezó a desarrollar esa capacidad de análisis por partes. Y es en el año 1905, aún trabajando en esta oficina de patentes, donde publica en ese año maravilloso 4 artículos que van a revolucionar el conocimiento de la ciencia. El movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico, la teoría de la relatividad especial y la equivalencia de la masa y la energía, su famosa fórmula de mc². Hay quien dice por ahí que Mileva lo ayudó mucho en el desarrollo de estas cualidades. Sin embargo, nunca se le reconoció ese mérito. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, Alberto Einstein le prometió darle los recursos del premio Nobel cuando se divorcia de ella. Entonces esto le da cierto reconocimiento en estos estudios o en estas publicaciones. Vamos a ver brevemente estos 4 artículos que presenta en 1905. El primero de ellos fue el movimiento browniano. Se llama browniano por el médico y biólogo escocés Robert Brown, quien en 1827 había hecho observaciones del movimiento azaroso de las moléculas dentro de una solución. Entonces, Alberto Einstein se dedicó a estudiar estos movimientos y demostró que había una interacción entre las moléculas y los átomos. Este estudio fue la primera demostración entre la existencia de moléculas y átomos. Antes se hablaba de ellos, pero no se había demostrado. Estos estudios de Alberto Einstein sirvieron para que en 1908 Jean Perrin obtuviera el premio Nobel. El segundo artículo que publicó fue la teoría de la relatividad especial. En 1865, el inglés Jack Maxwell había unido lo que es la electricidad y el magnetismo en una onda. Sin embargo, de acuerdo a los cálculos de Newton, había cuestiones que no encajaban en esas teorías de Maxwell. Y Alberto Einstein estuvo pensando durante un tiempo en estas cuestiones y fue alguna vez observando el reloj de la Torre de Berna, que es llamado la campana del tiempo, en que él se imaginó viajando en un tren a la velocidad de la luz y qué pasaría si veía el reloj. Entonces él tuvo una resolución del problema y pensó que podía haber una variación en el espacio y sobre todo en el tiempo cuando se viajaba a la velocidad de la luz. Entonces empezó a meter fórmulas y él pensó que la velocidad del tiempo era diferente a la velocidad de la luz. Entonces esta teoría de la relatividad especial nos habla de cómo el tiempo varía a la velocidad de la luz. Esta teoría de la relatividad especial solamente se aplica a los cuerpos que viajan próximos o a la velocidad de la luz. Otro artículo, pues el efecto fotoeléctrico. Este efecto fotoeléctrico nos dice que si una placa metálica recibe una radiación electromagnética de luz, la placa va a emitir electrones. Este efecto le valió el premio Nobel, pero hasta 1921. Actualmente se aplica este principio en las placas solares para la energía solar fotovoltaica. El cuarto artículo es la equivalencia entre masa y energía. Inicialmente, Alberto Einstein no pensó que estos estudios fueran a servir para la construcción de alguna bomba, pero así fue. Ya sabemos que él era pacifista y ya cuando había hecho todos estos cálculos se dio cuenta de lo que había descubierto hasta posteriormente. Entonces, esta mc², que demuestra la cantidad de energía que tiene la masa, pues fue aprovechado con la construcción de la bomba atómica.
Antes de que se construyera la bomba atómica, Alberto Einstein sabía que los alemanes estaban construyendo o estaban desarrollando la energía nuclear en algo que se conocía como el proyecto Uranio. Entonces le mandó una carta a Alberto Einstein a Roosevelt a través de un periodista, Salk, que era amigo de Roosevelt. Le mandó la carta donde le decía ese riesgo de que los alemanes pudieran desarrollar esa bomba. Y pues todo llevó a las bombas de Nagasaki y Hiroshima, ¿verdad? Con la muerte de muchos japoneses. Y Alberto Einstein, pues mucho tiempo se arrepintió de haber mandado esa carta, pero si no la hubiera mandado, probablemente los alemanes hubieran hecho primero la bomba y la historia hubiera sido muy diferente. 10 años después de haber publicado aquellos artículos, Alberto Einstein se sigue preguntando qué pasaría en la realidad de los restos de los cuerpos del universo que no van a la velocidad de la luz. ¿Cuál era el efecto gravitatorio? ¿Cuál era Y después de trabajar en muchas fórmulas, en muchas ecuaciones, logra desarrollar esta ecuación que nos dice que el tiempo y el tiempo y el espacio son curvos, que no son planos. Si nosotros ponemos en un cuerpo en el espacio y el tiempo se curvan, van a alterarse. Esto es muy importante, donde más se aplica actualmente es en los relojes. Un satélite debe estar coordinado con el tiempo de la Tierra para poder funcionar. Entonces, aquí es donde más se aplica esto del campo gravitatorio para todos los cuerpos. Esta teoría fue publicada primero en 1915 y le hizo unas correcciones en 1916. Bueno, como sabíamos, pues él trabajaba en aquel agencia de patentes, en el departamento de patentes de Berna. En 1909 se traslada a Praga, consigue una cátedra de maestro, y en 1913 es aceptado como miembro de la Academia Prusiana de Ciencias, que era pues, el máximo de las sociedades científicas en aquel entonces. Aquí fue donde desarrolló y presentó la teoría de la relatividad general. En 1919 se divorcia de Mileva, con la condición de que si ganaba el premio Nobel, el premio iba a ser para ella y sus hijos. Y a los pocos meses se casa con una prima, Elsa Löwenthal. Löwenthal era el apellido de soltera. Con Elsa ya no tiene hijos. Bueno, aquí vemos una foto donde se observa a Alberto Einstein con grandes personalidades, Planck, Bohr y otros científicos, grandes científicos de la época. Bohr. Sin embargo, él tiene ideas muy diferentes a estos científicos que casi en su totalidad apoyan el militarismo alemán. Firman una carta apoyando al militarismo y a las decisiones de Hitler. Y Alberto Einstein, al contrario, junto con otros 4 científicos, firman una carta contraria. Entonces eso lo hace muchas enemistades, por lo cual decide retirarse de Alemania y migrar a Estados Unidos, primero a Inglaterra y luego en 1932 llega a Estados Unidos. Aunque Alberto Einstein había publicado en 1915 y 1916 la teoría de la relatividad general, no estaba comprobada. La forma en que podía probarse inicialmente esta teoría era si la luz se curva al pasar por cerca de una estrella, entonces era durante un eclipse, como podíamos comprobar, al estar el eclipse deberíamos ver estrellas que estaban atrás
y que supuestamente estaban ocultas, podríamos verlas a un lado, porque la luz se estaba curvando, la luz de estas estrellas. Durante algunos años se estuvo tratando de hacer estas observaciones desde 1914 en Crimea, pero a los científicos que fueron a ese lugar les confiscaron las cámaras, los telescopios. Después intentaron hacerlo en África, en Washington, en Estados Unidos, no pudieron demostrar esto. En Inglaterra hubo un científico que estuvo observando, un astrónomo, y él dijo que era mentira, que no se curvaba. Y fue hasta el 20 de septiembre de 1922, William Wallace Campbell, durante sus observaciones durante un eclipse en Australia. A este eclipse fueron 7 equipos a tratar de hacer esas observaciones. Todos tuvieron fracaso de alguna u otra manera por la calidad de los equipos, por la nubosidad, por diferentes cuestiones. Y fue solamente este científico director del Observatorio Link de Berkeley, en California, quien tomó estas fotografías y se demostró que la luz se curvaba, y fue el momento de mayor éxito de Alberto Einstein, la comprobación de su teoría de la relatividad. A partir de entonces, pues empezó a dar pláticas por todo el mundo. Aquí vemos una imagen de Alberto Einstein en 1932, antes de dejar Alemania. Él formaba parte de la comunidad judía, Alberto Einstein, a pesar de que era agnóstico, y apoyaba las causas de los judíos. Formaba parte del Partido Democrático de Alemania, era antimilitarista, por motivo por el cual fue perseguido por el nazismo. Inclusive llegaron a poner un precio de $5,000 por su cabeza. Pues esto lo instó a salir hacia Estados Unidos el 17 de octubre de 1932 y llega a la Universidad de Princeton. Te dije que también fue asesor de la Marina, pero él lo negó, aunque hay documentos que lo afirman que así era, que era asesor en cuestión de explosiones. Alberto Einstein, aquí vemos una fotografía de 1936 donde está con su hijo Hans Albert Einstein, el mayor, el cual falleció en 1973 en Estados Unidos. Él también tenía doble nacionalidad, americano y suizo, igual que su padre, Alberto. Tuvo otro hijo, Klaus, pero este falleció en 1938. Ahí está mala fecha. Y bueno, fue Hans, y Hans tuvo a Bernard, quien falleció en el 2008, y él también era ingeniero norteamericano. Bernard tuvo 5 hijos, ya no encontré qué fue de esos hijos: Thomas, Paul, Edward. 6 hijos: Mira, Charles y Asher. Son los que deben sobrevivir actualmente como descendientes de Alberto Einstein. Bueno, los últimos años de vida de Alberto Einstein los dedicó a desarrollar lo que se conoce como la teoría del todo, la teoría del campo unificado. En el universo se conocen 4 grandes fuerzas: la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo. Alberto Einstein estaba trabajando en una fórmula que uniera todas estas fuerzas en una sola. Él creía que así debe, y así piensa la mayoría de los científicos actualmente, que debe haber una ecuación que una todas estas fuerzas. La gravitacional, pues ya sabemos que es la que atrae hacia los cuerpos, esa viaja a la velocidad de la luz. La fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene el núcleo unido, los protones y los neutrones. La fuerza nuclear débil es la responsable de la radioactividad, que un neutrón lo convierte en un protón, un electrón y un neutrino. Y el electromagnetismo, que ya lo desarrolló Maxwell desde 1865. Entonces, nunca pudo
Alberto Einstein desarrollar esa fórmula de la teoría del todo, del campo unificado, que actualmente todavía tiene a los científicos trabajando. Se dice que en 1952, Ben Gurión, el primer ministro de Israel, le ofrece a Alberto Einstein le ofrece la presidencia de Israel, pero él no acepta, que cree que no carece de la aptitud para ese cargo. Como sabemos, él era difícil su trato con las personas, no le gustaba mucho tener relación con personas, era un poco aislado. En 1955, junto con Bertrand Russell, saca el manifiesto Russell-Einstein, en el cual invita al mundo a la desmilitarización nuclear por los riesgos que esto implica, pero fue en plena Guerra Fría. Realmente no tuvo mucho impacto ese manifiesto. Sin embargo, él da a conocer su vocación pacifista, antimilitarista. Finalmente, Alberto Einstein muere el 18 de abril de 1955 en Estados Unidos, en Princeton, New Jersey, Estados Unidos. Muere a causa de una ruptura de un aneurisma abdominal. Este aneurisma ya había sido reparado en 1948 por un afamado cirujano, Nissen. Todavía es muy famoso actualmente, a pesar de sus técnicas son seguidas actualmente. Sin embargo, muere y sus cenizas son arrojados al río Delaware. Él no quería, fue cremado y sus cenizas arrojadas al río Delaware, en New Jersey. Sin embargo, y en contra de los deseos de la familia, un patólogo, Harvey, de apellido Harvey, le extrae el cerebro para estudiarlo. Entonces, él no se consideró con las capacidades para hacer el estudio y guardó en forma, sin que nadie supiera, mantuvo el cerebro en su consultorio. Para ese entonces ya él vivía cuando en 1978 se supo de ese que él tenía el cerebro. Entonces lo estudiaron y lo único que encontraron es que él tenía mayor cantidad de sistema de glial, de la sustancia que sostiene las neuronas. Y la única parte del cerebro donde tenía más neuronas en una circunvolución del lóbulo temporal, que es el que se relacionó mucho con el desarrollo de las matemáticas. Entonces, probablemente de ahí viene la genialidad de Alberto Einstein, de que tenía más neuronas en el área de las matemáticas. Actualmente su cerebro se conserva en la Universidad de Kansas. Algunas de las frases, se tiene muchas frases famosas de Alberto Einstein. Una de ellas es que Dios no juega a los dados. Él piensa que todo puede ser resuelto, lo que ocurre en el universo puede ser resuelto mediante ecuaciones matemáticas. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Una persona que se estabiliza ya no progresa. Hay que estarse haciendo preguntas constantemente. Otra de las famosas frases de Alberto Einstein es que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Y fue realmente esa voluntad de Alberto Einstein la que lo llevó a ser considerado el genio del siglo XX, su fuerza de voluntad. Bueno, esta foto tomada en 1951, 4 años antes de su muerte, pues es muy, muy conocida. Aquí va dentro de una limusina acompañado de Elsa, su esposa, y el director del Instituto de Estudios Superiores de Princeton. Se dice que en esa le gritó un fotógrafo que le diera una sonrisa, pero en lugar de sonreír, sacó la lengua. Entonces ahí quedó para la posteridad esta imagen. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta o opinión, alguna participación? Un comentario. Si quiere. Aquí el arquitecto Duarte. Bueno, ya que dices que se alertó sobre la bomba atómica de los nazis,
Se supo que en Noruega ellos estaban fabricando el agua pesada. Hay inclusive una película sobre el tema de cómo bombardean con aquellos aviones ingleses que se llamaban Mosquito, de 2 motores, y logran destruir. Pero también hay una historia que está viendo otro día en la televisión, de que también trataron de sacar el agua por unos buques, y la resistencia obviamente que se manejaba, se dieron cuenta de ese movimiento, porque estaban llevando como algunos buques pequeños disfrazados casi de pesqueros, estaban tratando de llevar agua hacia hasta Alemania, y todos esos buques fueron hundidos. Y el programa de televisión que yo vi fue que ellos tratan de rescatar varios de esos tambos de 200 litros con agua pesada, En Noruega, sí, en Noruega. Pues no, el agua nunca llegó, y gracias a que encontraron, por la resistencia, encontraron esa información, pues que los nazis nunca lograron. Porque imagínense que hubiera habido bombas de los dos lados, pues ya no estábamos aquí, ¿verdad? Hubiera sido un párate a ver hasta dónde llegamos. Otra ¿verdad? historia. Sí, ahora una pregunta, ¿cuántos años tenía cuando murió? No me acuerdo. Tenía 76 años. 76, pues fíjate, ya estamos muy cerca.